Hay lugares en el mundo que no se pueden explicar, y Varanasi es uno de ellos. Esta es una de las ciudades más antiguas del planeta. Acá todo sucede a orillas del Ganges, el río más sagrado para el hinduismo y también uno de los más contaminados del mundo. La vida y la muerte conviven en cada rincón. Los cuerpos se creman las 24 horas al borde del río, mientras a pocos metros los niños juegan, los sabios meditan, los peregrinos se sumergen en sus aguas para limpiar su karma y otros buscan objetos de valor entre las cenizas. Los ancianos y los enfermos vienen a pasar sus últimos días acá, buscando morir cerca de su madre Ganga con la esperanza de romper el ciclo de reencarnaciones. Y cada tarde, cuando el sol se esconde, cientos de personas se reúnen para rendir culto en el Ganga Arti, un ritual de fuego, cantos y devoción, donde el río deja de ser solo agua. No importa si crees o no en dioses, si venís por espiritualidad o por simple curiosidad, Varanasi desafía todo lo que conocemos y todo lo que creemos, y te recuerda que hay cosas que no se entienden, solo se sienten. Hoy estamos en uno de los destinos, yo creo que más locos de la India, porque hemos visto cosas locas acá, pero este lugar creo que no tiene comparación. Hoy estamos en la famosa ciudad de la muerte, la famosa ciudad donde la gente viene acá a morir, a ser cremada, y es nada más ni nada menos que Varanasi. Esta ciudad es una de las más religiosas de la India, si no es la principal. Y bueno, vamos a estar recorriendo un poco las calles, visitando un poco algunos templos, el lugar de cremación. Después de noche le vamos a mostrar la ceremonia que se hace todos los días. Así que vamos a caminar un rato con nosotros. Estamos caminando acá por los Ghats. Los Ghats son todas las escalinatas que bajan directo al río y desembocan en el Ganges. Vendría a ser esto. Es como la escalera principal que baja en las calles de la ciudad. Esto es un Ghat, porque después está todo amurallado y no hay bajada. Entonces cada Ghat tiene su número y también nos enteramos que cada Ghat, cada bajada, tiene su cuadro de cricket. Y hacen un campeonato acá en la ciudad entre Ghat de partidos de cricket. ¿Cómo les gusta el cricket acá? Dicen que hay unos 88 Ghats en todo Varanasi. Para explicarles y que entiendan de qué se trata esto, por qué este lugar es sagrado, por qué es conocida como la ciudad donde la gente decide venir a morir, etc., les contamos un poco. Este río que nosotros tenemos acá justo al lado es el famoso río Ganges. El río Ganges es el río más sagrado de la India. ¿Por qué? Y del mundo. Y del mundo, bueno, sí. ¿Por qué? Porque es considerado un dios en sí mismo. Se dice que el río Ganges es el dios Ganga, que el dios Ganga es como su madre. Como ya les hemos contado, en el hinduismo se cree en el karma y que en función de lo que uno haya hecho en su vida es en lo que va a reencarnar. Pero ¿qué pasa acá? Como este río es sagrado, se dice que este lugar es un salto, es como un salto evolutivo, ¿no? Acá no importa el karma que hayas tenido, morís aquí y te vas directo a lo que sería el cielo, el nirvana, y cortás el ciclo de reencarnación, ya no volvés a reencarnar. Por eso, para ellos es muy muy importante morir acá. Y viene, de hecho esto trae un tema bastante oscuro. Sí, no sé si oscuro, porque bueno, es su religión. Oscuro para nosotros. Claro, ¿qué pasa? Viene mucha gente de todas partes de la India. Viene mucha gente anciana y mucha gente que está enferma a esperar sus últimos días acá. Y de verdad duermen en la calle, los ves como a veces tirados en la calle, como si fuera una sala de espera que están esperando su hora para partir. Ellos vienen de otras partes de la India a esperar morir acá. Sí, hay mucha gente enferma, en silla de ruedas o con bastones, gente muy así hecha pedazo. Muy mal. Que peregrinan hasta acá porque en su creencia lo mejor que les puede pasar es morir en este lugar. Aparte también nos dijeron que hay lugares específicos, son como hostales, con el fin de que estas personas duerman, pero igual se los ve muchísimo en la calle. Hay mucha gente en la calle, en las plazas, cerca de los crematorios, durmiendo en las calles. Es muy raro. Muy intenso.
Y no solamente viene gente a morir acá, sino que también vienen peregrinos de todo el país, de todas partes de la India, porque se dice que al menos una vez en la vida las personas tienen que venir a este lugar. Entonces hay mucha gente que se las ve con sus bolsos, sus valijas, y ves muchas personas, sobre todo a la mañana, o también los hemos visto en la tarde. Y también los hemos visto en la puerta de nuestro hotel, que tenemos un templo al lado que abre de 7:30 de la mañana a 9:30, y están toda la mañana peleándose en la fila porque se cuelan y bueno. Bueno, miren acá la gente bañándose, hay unos niños adentro, pero también hemos visto todo tipo de personas. Personas dándose como su baño de sumersión, sumergiéndose en el río. Personas recreando nomás, bañándose, disfrutando. Tiene sus cambiadores. No todos los ghats tienen esta parte así con cambiadores y para bañarse. Sí, si bien se puede bañar en toda la orilla del río, pero esto está como bien armado para eso, para ir, cambiarte, meterte al río e irte. Y como puerto, ahí están los llenos de botes. Se ven muchas personas sumergiéndose en el río porque se dice que al menos una vez en la vida todos los hinduistas deben venir a darse un baño en el Ganges. Bañarse en el Ganges para ellos es como, digamos, limpiar su karma, sus pecados. Lo que para nosotros serían los pecados, bueno, es eso, limpiar su karma, purificarse y recibir como un baño de su madre, de su dios, que es Ganga. Entonces es muy importante para ellos la sumersión al río, si bien está realmente muy contaminado, tiene mucho valor, es muy significativo. Y además también hay personas que lo usan como su fuente de agua diaria, digamos, porque acá realmente hay mucha gente que no tiene acceso al agua, que tiene muy bajos recursos, que no puede tener agua en su casa. Entonces hemos visto gente bañándose hasta con jabón en el Ganges, o sea, entran jabón y se bañan, y hemos visto gente lavando su ropa o gente dándose baños que no son baños religiosos, sino que son baños de bañarse. Baños diarios. Luego sí es un lugar que está muy lleno de vida, muchos puestitos para comer, gente vendiendo agua, también hay mucha gente ofreciéndote paseos en bote, que por lo que nos dijo la muchacha del hotel, el paseo en bote te cuesta 100 rupias, que es en esos botes grandes, vas con muchas personas. Si no tenés el bote privado, que son los chiquitos, y anda alrededor de las 700, 800 rupias, 600. Y bueno, eso también depende de la cara. Depende de qué tan extranjero seas. También te ofrecen el asiento en el bote grande frente a la ceremonia del Arti, que se hace acá todas las tardes, después se los vamos a mostrar. Que también cuesta 100 rupias. Sí, y ahí te sentás frente justo a la ceremonia para verlo. Eso te lo ofrecen todo el rato en todos lados. Yeah. ¿Qué quieren? Fotos. Martín está siendo muy fotografiado. Yo les estoy huyendo bastante de las fotos. Me tienen un poquito cansada, pero Martín está siendo muy fotografiado últimamente. Y acá estamos llegando a uno de los lugares más fuertes, que son los crematorios. Este es el crematorio principal, el más grande. Hay uno más, pero está creo que un poquito más alejado. Sí. Este es como el más grande. Si vemos acá, está la entrada al Gondel Temple, que es el templo más sagrado de acá de Varanasi y el más importante. Y los crematorios están bien al lado y se ve que están arreglando todo acá al costado del templo para hacer algo más. Y achicado en el crematorio, o capaz están arreglando los crematorios, no tenemos idea. Miren, justo atrás de estas chapas está el crematorio principal. Allá adentro, ahí, en medio, justo en medio, es donde está la llama eterna, el fuego eterno, que se dice que ese fuego está prendido hace unos 3.500 años y que nunca la dejan apagar. Desde ese fuego es de donde se inicia cada una de las cremaciones. El que inicia la cremación, que es mayormente el hijo mayor de la persona fallecida, viene con su caña, con su palo, enciende el primer fuego ahí, y luego se va a lo que sería el crematorio, y bueno, la primera llama viene de acá, siempre. Del fuego sagrado. Del fuego eterno. Acá estamos. Esta es la llama en cuestión. Es la llama de Shiva, que siempre está prendida. Y después ahí tenemos leña y tenemos paja. Con esa paja van tapando al cadáver a medida que se va quemando. Ajá. Para que no se vea. Te van poniendo paja arriba, paja y paja. Esta parte de acá está como bastante turbia, justo atrás del crematorio. Está bastante rara. Y justo acá está este templo, que es el templo para fumar. Ya nos ofrecieron fumar, de hecho,
Ya sí, nos dijeron fumá que te da el poder de Shiva. Sí, porque acá fuman mucho hashish porque se lo ofrecen a Shiva. Hashish y eso que fuman esa pasta negra, no me acuerdo cómo se llama, también. Desde acá arriba se tiene una visión bastante clara de todo lo que son los crematorios. Nos cuentan que un cuerpo humano tarda entre 3 a 4 horas en quemarse por completo. Eso sí, depende si las familias tienen la madera necesaria para cubrir toda la cremación, porque no todas las personas tienen la posibilidad de comprar la madera suficiente. Digo, quizás no es muy cara, pero la gente de muy bajos recursos no la puede pagar. Además, no estoy segura de cuánta leña es necesaria para cremar todo el cuerpo. Habíamos leído que era alrededor de 200 kilos, 300. Sí, o sea, leímos entre 200 y leí hasta 350, así que realmente no estoy segura cuánta leña es necesaria. Pero bueno, no todo el mundo se lo puede permitir. ¿Y qué pasa con quienes no se lo pueden permitir? Cuando un cuerpo no se crema por completo, los restos de ese cuerpo se tiran directo al Ganges. Entonces hay muchísimos restos, no solo de cenizas, porque cuando sí se crema por completo se tiran las cenizas al río, pero cuando no, se tiran las partes del cuerpo que no se llegaron a cremar. Y no solo eso se tira al río, sino que hay muchos cuerpos que no pueden ser cremados. Y los cuerpos que no pueden ser cremados se tiran por completo al río. Les ponen un peso para que se hunda hasta el fondo y se tiran directo al río. Estas personas son, por ejemplo, mujeres embarazadas, niños, que creo que los niños no se pueden cremar, los cuerpos de las vacas, como las vacas son sagradas, no pueden ser cremadas, así que se tiran directas al Ganges una vez que mueren, y también cuerpos de personas que murieron de diferentes tipos de enfermedades, como no sé, varicela, o personas que han muerto picadas por una serpiente. Todo eso no puede ser cremado, y entonces eso significa que dentro del río Ganges hay un montón. Quién sabe cuántos cuerpos hay en el fondo del río. Sí, sí. Los tipos de madera que se usan para estas cremaciones son sándalo, que es la más cara, y madera del árbol de mango. Eso fue lo que nos dijeron. Nos Capaz que sacaban. hay alguna otra madera también. Capaz que sí, pero deben ser las principales porque fueron las únicas dos que me nombraron. Igual se ve acá en las cremaciones que hay muchas pilas que tienen mucha madera y muchas otras que tienen poca. Eso depende del poder adquisitivo de las personas. Sí. Aparte se ve las que tienen poca madera, de acá llegamos a ver... Partes que cráneo. no las vamos a filmar porque no da, pero se llegan a ver. Acá estamos viendo ahora una que tiene poca madera y se le ve el cráneo, la oreja. Recién uno movió con una vara y salió una pierna. Fuerte. Es muy fuerte. No es algo, digamos, tabú y oscuro, porque esto también se hace en nuestros países, no de esta manera, pero se hace en lugares especiales, pero no... creo que es parte acá de la rutina, de la vida. Sí, acá dicen que están cremando cuerpos constantemente durante todo el día, es uno tras otro. Y también nos dijeron que hay un servicio como de recolección de muertos, queda horrible decirlo así, pero que pasa todas las mañanas un barco y levanta los restos que vienen ahí en la orilla. No sé a dónde van, no sé a dónde los tiran, supongo que en otra parte del río. No es información que tenga muy clara, pero se los comento. Igual acá en la orilla, de esta parte de los crematorios, se ve todo ceniza. Muchas cenizas. Mucha ceniza en la orilla. O sea, mucha brasa, así, mucho como pedazos de carbón. Está lleno, ahí en la orilla del río está lleno. Allá, no sé si se logra ver bien, hay un cuerpo que lo están sumergiendo. Porque antes de empezar con la cremación, el cuerpo tiene que ser una vez sumergido en el Ganges. Esto como forma, digamos, de purificarlo. Primero lo sumergen y después lo pasan a cremar. Y acá un dato, una cosa que me parece bastante fuerte, pero que se las comento, es que quienes se encargan de las cremaciones, o sea, quienes trabajan de esto, son personas de la casta más baja de la India. Y esto es porque dicen que este tipo de trabajos es como de lo peor. Entonces, quienes están, digamos, quienes pueden hacerlo son también, que va a sonar muy feo lo que digo, pero es como de la peor casta, o sea, la gente más baja. Es súper feo, pero bueno, nada, es lo que nos contaron. Creo que también en todas partes del mundo, la gente que viene de las clases sociales más bajas es la que hace el trabajo más duro. Y siempre el que inicia el ritual, como ya lo mencionamos recién, es el hijo del fallecido. Se rapan la cabeza y el hijo mayor es el que
siempre está vestido de blanco, rapado, y el que tiene que poner la primera llama a la hoguera. Y si en el caso de no tener hijos, lo hace algún hermano o algún familiar cercano. También hemos visto muchas mujeres rapadas, y esto nos dicen que las mujeres que se rapan es porque perdieron recientemente un familiar muy cercano, un esposo, un hijo. Entonces se ven mucho las mujeres con la cabeza rapada. Y acá quiero contar algo que leí y que yo no sé si esto es real, ¿está? Es muy fuerte, no sé si es real, pero la verdad es que con todas las cosas que hemos visto en la India, con todas sus tradiciones que tienen, sus creencias, no lo dudo. Pero se dice que antiguamente, muy atrás en el tiempo, cuando se moría el esposo de una mujer, a esa mujer la quemaban junto con él. O sea, aunque estuviera viva, ¿entienden? Como su esposo había muerto, a ella también la cremaban junto con el hombre. Y bueno, acá por ejemplo a la parte de los crematorios las mujeres no pueden acceder, no, está prohibida la entrada de mujeres, o sea, sí hay mujeres a los alrededores, digamos, pero en la parte de las cremas no pueden entrar mujeres porque se supone que van a llorar, que es algo muy fuerte para que una mujer lo pueda presenciar tan de cerca. Incluso que lo vimos también lo vimos en Nepal, mujeres gritando, llorando. Los hombres también lloran. Queriendo sacar al familiar de arriba de la leña. Fuerte. Fuerte, fuerte. Y pónganse en el lugar también de las personas. Madre. Una madre, un hijo, un hermano, tu señora. Imagínense que es lo que, o sea, el ciclo de vida común es la muerte, es parte de la vida, es parte de la naturaleza. Pero nosotros en nuestra cultura lo vivimos tan puerta cerrada, tan tabú, o tan solo algo íntimo para los familiares, y aún así nos duele y aún así lloramos y aún así es uno de los momentos más tristes y más fuertes de nuestra vida. Imagínense pasar por todo ese proceso, pero de esta manera, ver cómo el cadáver se está quemando, ver cómo se van desprendiendo las partes del cuerpo, verlo todo tan de cerca, es como, ¿no? Ellos ya están acostumbrados, es parte de su cultura, pero pensarlo para nosotros con nuestra cabeza occidental es como demasiado. Sí. Bueno, y ahí tenemos una balanza. Así son las balanzas aquí donde pesan la leña. Bien caseras. Sí, pues está hecha con unos palos y unas pesas allá abajo. Miren acá toda la leña que hay. Porque acá obviamente el negocio de la leña es bastante grande, ¿no? Hay diferentes tipos de leña. Dicen que la más cara es la madera de sándalo. Esa madera es como para la gente que tiene plata, o sea, si te creman con madera de sándalo, tu familia tiene los recursos. Oh. ¿El nombre de este cómo era? ¿Eh? Bania. Esto es Bania. Cuesta 75 rupias el kilo de esta leña, y esa tiene otro nombre. Esta 95 rupias el kilo. What is name? Bania, también Bania. Sándalo, sí, el sándalo es más caro. El sándalo es más caro. Pero acá no hay sándalo. Se ve que esta es la leña sándalo para... no. Se ve que... Se ve que acá no hay... ¿Qué dice? Que es para la gente que tiene plata. Ah, claro. Sí, claro, acá no. Se ve que esta parte es la leña para los simples mortales, no para la gente que tiene dinero. Ahí hay más. Mire, tiene sus balanzas y la leña. Y por allá hay más, y por allá hay más, y deben haber muchos más lugares que vendan leña. Hello.
Miren, acá estamos caminando y nos topamos con esta Cisterna antigua. cisterna antigua. Que hay 2 chicos bañándose. Sí. Debe ser también agua que venga del Ganges, ¿no? Seguramente. Hay como una bomba ahí, se ve que traen agua del río. Bueno, este templo que vemos acá, cuando es agosto, septiembre, que empieza el río a crecer, se tapa por completo. Mismo ahí abajo que tiene la puertita para abajo, eso queda todo bajo agua. Está como bastante chueco también. Sí, los años que debe tener este templo, ¿no? O sea, no se tapa por completo todo el templo, sino que creo que como hasta ahí, ¿no? Hasta la parte, la primera parte ahí de la columna, hasta la mitad. Hasta por ahí donde tengo el dedo más o menos. Este es uno de los cientos y cientos de templos que hay, porque de todos los templos que hay en la India, la mayor concentración de templos está acá en Varanasi. Les encantan los mimos a las vacas. Sí, se queda quietita ahí, que la acaricia. Ahí viene el perro. Es que hay tanta cantidad de animales callejeros acá, es impresionante. Miren, ahí hay algo ceremonioso. Sí. La inclinación de ese templo es tremenda. Me da como la sensación de que en cualquier momento se va a caer. Parece la torre de Pisa. Está re chueca. Sí, está muy Mirá, chueco. Gente bañándose. No quiero acercar, no sé, como que a mí me cuesta un poco filmar a la gente porque me siento una irrespetuosa. Pero ahí había alguien bañándose con este agua. Esto que estamos viendo acá es insólito. Están los hombres tirando agua en las cenizas, que para nosotros es que puede haber algo de oro entre las cenizas de los muertos, que no estoy seguro si pueden encontrar o si llega a ver, pero se ve todas las cenizas flotando ahí en el agua. Miren. Así que otra cosa no sé qué puedan estar haciendo. Para mí están buscando algo de oro que haya quedado de los cadáveres. No sé si los creman con algo de oro, pero capaz que en alguna muela o algo. Así son las callejuelas de acá de Varanasi. Ahora estamos yendo a comer algo, vamos a comer un dosa, pero miren, les queremos mostrar porque son todo callecitas así, salvo la calle principal, después es todo así, callecitas. Más la parte que está contra el río. La parte que está contra el río Son todo calles finitas, lleno de casitas, de locales, almacenes, templos por todos lados. E incluso hay otra parte que es también así todo callejuelas, pero tienen como muchos locales comerciales, digamos, más que nada orientado a ventas relacionadas con cosas religiosas, de altares y de cositas religiosas y pulseritas y de todo. Ahí tenemos en la esquina un local que vende samosas y creo que vende otras cosas también, pero a Martín le gustaron las samosas de acá, así que se va a comprar. Ah, ella las tiene prontas. ¿No? ¿Esas son samosas o son otra cosa? Pero las samosas las fritan ahí, en ese sartén, en ese lugar, fritan los samositos que tienen ahí. Tienen samosas y tienen otras cosas también. Vamos, Ahí le dieron las... Pero no te pediste samosa, te pediste otra cosa. no había. ¿Qué es eso? Me pedí estas croquetitas que no sé qué son. No me pregunten qué es porque no tengo ni idea. Pero está bueno. Está bueno. Tienen esto blanco adentro, no sé qué es. Tienen como gusto a quesito, pero
No sé de dónde sacaron este queso. Qué sorpresa. Bueno, después de las croquetas que me comí, que no sé el nombre, pero estaban buenísimas, vamos a ir a comer un dosita. Namaste. Namaste. Welcome to Varanasi. Thank you. Thank you. Te ponen a hablarte. Sí. Lo que pasa es que te hablan en cada esquina, en cada lugar. Tenés que irte corriendo. Sí. Ahora estamos saliendo nosotros a la calle principal, que es esta que está acá. A tomar un chai. A tomar un tecito. Pero nada, o sea, esta es la calle principal, la avenida principal. Y después todo lo que es hacia adentro, hacia allá, son todo callejuelas. Me voy a tomar dos chai. ¿Tu chai? Chai. Thank 10 you. rupias un chai. 10 centavos de dólar, 15. Y estas tazas de barro las tiran. Toman y las tiran. Mira, ahí hay una partida al lado de la moto. Ahí hay partida, Ahí hay ahí otra. hay 2 tiradas. Las tiran. Y las, Acá y contra las la sirven, columna hay más. uy, miren allá. Y las sirven con estas tazas de barro porque les gusta el sabor. O sea, dicen que el sabor cambia. De hecho, el sabor cambia. Yo para mí cambia. Sí, cambia, sí. Para mí cambia un montón. Quedan diferentes. Tiene que como otro gusto. Como un gustito como a tierrita, así como... Sí, raro. No sé, raro. Pobrecito, se ve que nadie los acaricia. No, están gorditos, están cuidados. Vamos a comer acá, que este lugar siempre está lleno, lleno, lleno. Y está buenísimo. Aunque es bien local, porque es muy barato. Siempre hay mucha gente por los precios realmente baratos que tiene. Voy a agarrar un par de servilletitas. Y ahí vamos a ver si hay lugar arriba. Vamos a ver si hay lugar en la parte de arriba porque abajo está lleno, lleno. No hay. Miren la carta. ¿Qué viene para tomar? Coca. One Coke. Pepsi. Yes. One Mountain. Yeah. Esa era la carta bien, bien local. Sí, nos salió $1 en Tali y $1.50 el dosa que va a comer Julieta. Thank you. El Tali de Martín, que acá todo el mundo, siempre está lleno este restaurante y todo el mundo está comiendo este Tali, que cuesta $1. O sea, $1. todo esto cuesta $1. Y faltan 2 pancitos que me traen dentro de un rato, 2 rotis de esto. Esta ensaladita me encanta. Tiene cebollita, tomate y es picantita y tiene como un gusto a vinagre, está buenísima. Luego acá es un curricito de papa con proteína de soja y luego acá papa también con espinaca y esto es un dal de lentejas que las lentejas desaparecieron. Y yo me pedí un panir dosa que tiene una pinta. Miren, Hasta adentro. miren esto lo que es. Este relleno de panir. Thank you. Bien salado. Miren lo que es. Bueno, ahí se ve el relleno. Tiene esta salsa que es de mostaza, que siempre la traen con los dosa. Es como la salsa oficial del dosa. Está buenísimo. Que la comida india realmente para mí es de las mejores del mundo. Martín ya está todo hecho un indio. Sí, comer con la mano es lo mejor que hay. Yo no sé cómo hace para comer con la mano realmente porque yo no puedo. O sea, estas cosas que tengo que comerlas con la mano, las como, pero me cuesta mucho. Estoy todo el tiempo limpiando con la mano. Igual yo porque para compartir un poco la cultura, pero me es Me más encanta rápido. comer con la mano. Sí, me gusta. Pero me es más rápido comer con la cuchara. Acá tenemos un chico que por 100 rupias te limpia la oreja. Ya me está robando igual. Anda con sus cotonetes, con sus... ¿Cómo se le dice a los cotonetes? Hisopos. Hisopos, con sus hisopos. Que está ahí atrás de Martín, ofreciendo el servicio de limpiada de oreja por 100 rupias. Otro tema que me parece bastante interesante y que me cuesta mucho entenderlo
Es como un río que es tan sagrado para ellos, que es tan importante, que lo consideran su madre, lo contaminan tanto, lo ensucian tanto. Imagínense que ellos se bañan en el Ganges sabiendo el nivel de contaminación que tiene, pero como lo consideran su madre, dicen que su madre jamás le haría daño a su hijo. Entonces, para ellos bañarse en el Ganges es seguro, porque nunca les podría pasar nada. Su madre nunca les podría hacer daño, pero sin embargo ellos le hacen mucho daño a su madre, porque lo contaminan un montón y no solo los cadáveres, la mugre, la basura, sino todas las cloacas de Varanasi desembocan en el Ganges. Digo, Sí, es tanta la contaminación, tanta la mugre. Y aparte esto ya viene, no es que lo contamine India, este río ya tiene sus afluentes que vienen de Nepal, desde los Himalayas, todo esto se alimenta desde los Himalayas, desde el descongelamiento de los Himalayas, entonces va creciendo. Y de algún otro lado que tiene afluentes por algún otro lado, algún otro país. O sea, el río Ganges es de India, pero los afluentes vienen desde Nepal, desde los Himalayas. Toda esta agua viene desde los Himalayas. Pensar que esto hace muchos años atrás, cuando habían poquitos humanos, sería un río totalmente limpio, que viene con el agua cristalina de allá arriba. Sí, hace cientos de miles de millones de años. Ahí Martín se va a fumar su biri. Son unos cigarros que tiene tabaco adentro, tiene tabaco hasta aquí nomás. Le das unas pitadas y lo tirás. Pero es muy barato, vale 15 biris, 10 rupias. Y 10 rupias te vale solo un cigarro, ya esos que vienen armados te vale 10 rupias. Que son 10-15 centavos de dólar. También no todo el mundo puede venir a morir acá a Varanasi o a cremar su cuerpo por diferentes factores, ¿no? Por dinero, por dinero, por distancia, etcétera. Un montón de cosas que puede que haya gente que no puede venir hasta acá. Entonces, sí, muchísima, en toda la India. Aparte de la India, que es un país enorme. Sí. Entonces, otra cosa que hacen es, algunas personas, después de morir, envían su cuerpo acá, o sea, traen su cuerpo acá para cremarlo y tirarlo al Ganges. Y si no, lo que hacen es, después de morir, ser cremados, etcétera, lo que envían son las cenizas para que las tiren acá en el Ganges. Sí, o también, o sea, este es un lugar sagrado, pero el Ganges es largo. Hay más ciudades que están a orillas del Ganges y también deben tener sus crematorios. Miren este templo nepalí que tenemos acá. Este es el nepalí, ¿no? Sí, el país está ahí adentro, todo adentro. Ah, allá se ve, miren, el techito bien de estilo de los templos nepalíes. Otro grupo de personas que también es muy popular escuchar su nombre son los agoris, como un grupo de sadhus, una secta llamémosle, que comen carne humana, pero comen carne de los cuerpos fallecidos que han sido tirados al Ganges. Y el motivo por el que lo comen, si entiendo bien, como para alimentarse de toda la sabiduría que tiene ese fallecido que ya ha cumplido su ciclo completo de vida. Y este grupo de personas no es muy fácil de encontrar, la verdad. Algunos dicen que están del otro lado de la playa, que puedes encontrar alguno, otros dicen que en ciertas épocas del año se van a otras partes de la India, no sé. No son muy fáciles de encontrar, de ver, y tampoco son muy bien aceptados por la sociedad, al menos por las personas hinduistas ortodoxas, no son muy bien aceptados. Aunque sí hay personas que creen que ellos tienen cierto poder de curarte de enfermedades o de quitarte como malas energías o espíritus malignos que tengas en tu cuerpo. Así que no sé, es un tema en el que no quiero meterme mucho porque no tengo mucha información, pero lo quería mencionar porque es un nombre bastante que se escucha muy popular de acá de Benares, los famosos agori, que son los caníbales de la India. Se supone que del otro lado del río puede ser que encuentres alguno, pero la verdad es que solamente hay gente haciendo vida normal, unos puestitos de comida, ¿no? Sí, gente que ofrece paseos en camello. Cierto, hay muchos camellos del otro lado. Sí, yo creo que la gente que vive ahí es más bien nómada o gente que se dedica a arreglar los botes, porque está todo el mundo allá enfrente arreglando botes. Si bien acá hay, pero está todos los botes están allá, concentrados. Miren, allá arriba hay una cantidad. Todo allá a lo lejos. Todos arriba de la arena. Y también hay una época del año cuando empiezan las lluvias, que todo el mar sube y queda el agua todo hasta acá. Y se supone que esa playa también desaparece porque se tapa toda por el agua. Y también cuando empieza el verano en esta parte del norte de India, Nepal, es cuando se empiezan a descongelar los Himalayas y empieza a venir toda el agua de los Himalayas para acá. Entonces por eso crece. Thank you.
very old man. Miren acá entre toda la gente, el barbero callejero. Hello, friend. What? Este hombre está cortándose la barba en la calle, tranqui, acá otro. No sé cuál será el precio de este servicio, pero... ¿De cuál? El barbero callejero, ¿no lo viste? Ah, no tengo. Ahí atrás, ¿Qué? el barbero callejero. Ah, me tendría que cortar la barba. Pedile que te corte. Miren, acá se está preparando toda la gente para la ceremonia. Empieza en un ratito. Es impresionante la cantidad de gente que hay acá y esto es absolutamente todos los días. Yo no sé si todo el año es a la misma hora, pero ahora está haciendo todos los días a las 7 de la tarde. Y son las 5, ¿no? 5 y Las 5 y media. media, sí. Y está todo el mundo ya preparado para que empiece la ceremonia. Esta ceremonia se llama Ganga Arti, porque es una ceremonia dedicada justamente a Ganga, que Arti significa ceremonia. Y se hace, están parados en esos pilares mirando hacia el Ganges, que se hace como un ritual con fuego y con los 4 elementos, y es como para darle, brindarle como luz a los Ganga, dioses. A la diosa Ganga. Exacto. Es impresionante que esto lo hagan absolutamente todos los días. Y ser maestro de ceremonia es un honor. Después están los niños como este que ven acá. Hola. Niños y personas mayores también. Español. No, Ya lo pararon Uruguay, aparte. Sudamérica. No. Niños y personas grandes, pero sobre todo niños que... Ah, no se puede pasar para allá. Que te pintan la cara, ahí te pintan como en el tercer ojo, a cambio de una propina. Propina que ellos te dicen qué propina tiene que ser. Supuestamente son 10 rupias. Supuestamente para los locales. Pero si te ven cara... Hello. Si te ven cara de extranjero, te cobran lo que quieren. Algo que es muy común ver acá son los famosos sadhus. Los sadhus son personas que renuncian a toda su vida, a su familia, a todas sus pertenencias materiales para vivir una vida asceta, es decir, una vida entregada únicamente a la espiritualidad. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que los sadhus viven de las donaciones. Entonces, esto se ha convertido en un negocio porque hay muchas personas que no son sadhus y que se disfrazan como tal y andan por la vida pidiendo donaciones para vivir de la gente, pero que en realidad de espiritualidad no tienen nada, sino que mismo dicho por gente de acá de India nos han comentado que el barrio rojo se llena de este tipo de sadhus falsos. Es que te cuesta acá encontrar en las calles de India alguien que se te acerque espiritualmente de verdad a ayudarte o no sé, a brindarte algo, porque es todo negocio, todo plata, todo negocio. Sí, esto lo han convertido en un negocio y como les digo, el barrio rojo se llena de este tipo de gente, nos han dicho, así como también se gastan esas donaciones en Mujeres y excesos. En mujeres, en excesos y en todo tipo de cosas que la verdad, nada, después es que terminás justamente creyendo que todo es mentira o no sabes quién realmente es un sadhu y quién no. Como Sí. todo es mentira y todo es negocio, no crees en nada. Incluso hay gente que directamente no cree en los sadhus y dice que son todos unos impostores y que todos son unos vividores. Debe haber alguno que otro Real. que sí venga con la escuela del hinduismo y siga las de la tradición, pero anda a diferenciarlo. Es imposible. Sobre todo si están acá entre los turistas, olvídate. Capaz que un indio se da cuenta, pero nosotros no. Y hemos visto algunos que están con el cuerpo pintados con cenizas de fallecidos. También como para absorber la sabiduría que tiene este fallecido que cumplió su ciclo de vida. Por acá miren todos los puestitos de ofrendas que hay. Y todas esas ofrendas terminan en el río. Estamos esperando que inicie la ceremonia, que están justo atrás nuestro. Venimos a este punto porque los podemos ver desde abajo y creo que está buena la vista desde acá. Ya nos quisieron ofrecer el bote, pero nos quisieron cobrar el doble de lo que vale, 200 rupias por persona. Esta no es nada, son $2.50, pero no es lo que vale. No es lo que vale. Igual nosotros lo queremos ver de cerca, no lo queremos ver desde el bote.
empieza el ritual, empieza la ceremonia. La verdad que acá en esta parte sí vemos mucha espiritualidad. Recién ahí en el río tiraron un montón de ofrendas, cosas que no entendimos, llenaron como unos tarros con leche. Con leche, le tiraban a la gente en la cabeza. Y había gente tomando agua del Ganges. Sí. Raro, pero la tomaban un poquito, pero tomaban. Sí. Y se lavaban la cabeza con el agua. Y tiraron flores, que eso es común para ellos, que son ofrendas, velas al agua. Ahí están los altares, ahora ahí se llena de, ¿cómo que se le dice? Sacerdotes, y hacen el ritual. Ahí hay otro lugar donde también se hace la puja, donde también se hace el ritual, pero este no es el principal. El principal es el que está al lado, que vimos recién, toda la gente concentrada. Este es como un lugar secundario. Bueno, y esa fue la famosa ceremonia, que se hace todos los días. Muy Ahora buena, estuvo muy buena, pero muy cansadora, ¿eh, Julita? A mí me encantó. Sí, estuvo linda. O sea, yo lo estaba disfrutando mucho. Creo que Martín estaba un poco aturdido. Ay, no pararon 2 horas de tocar las campanas. Habían como 10 campanas. Tiqui, 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 tiqui. Pero yo lo disfruté muchísimo, la verdad. Y bueno, ya está, ya terminamos. Miren cómo estamos todos sudados, sobre todo yo, porque hace un calor tremendo. Tremendo. Una humedad impresionante. Y bueno, ahora vamos a comer algo. Esperemos les haya gustado estas tomitas que hicimos el día de hoy, para mostrarles un poquito de Varanasi, su cultura, su religión. Y bueno, vamos a cenar y vamos a terminar el video por acá. Así que si les gustó, ya saben, denle un me gusta, suscríbanse, compártanlo y dejen algo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video, que la verdad no tengo ni idea dónde va a ser, porque después de acá no tenemos ni idea a dónde vamos a ir.